Bueno, primero decir que ha sido todo un desafío plantear una academia por varias razones. Primero por un nombre, por la búsqueda de si esto iba a ser solo el principio de un proceso o iba a ser solo un momento de generar un espacio de sensibilización, de capacitación, de discusión, de intercambio de saberes con la gente. Nuestro trabajo con la Universidad de Santiago de Chile, como ellos propusieron una metodología especial, porque en un momento dijimos, bueno, hagamos una escuela después de esta academia, no una escuela permanente, pero ¿qué es una escuela? Entonces la universidad nos dijo, nosotros tenemos toda una estructura para crear una escuela y eso tiene que cumplir ciertos roles y es un poco lo que vamos a hacer. Entonces de ahí nace el primer desafío. Somos una academia caminando hacia la escuela. Yo creo que hoy día sí. Mi nombre es Camila Bravo, soy recicladora de base de la comuna de Melipilla. La Academia Basura Cero me pareció una instancia muy participativa en la que pude aprender muchos conceptos que pretendo en un futuro aplicarlos en mi comunidad. Me dio herramientas de las cuales carecía como recicladora de base. Mi formación no ha sido tan académica, así es que la Alianza Basura Cero me entregó conceptos que necesitaba para mi trabajo. Mi nombre es Teresa Liberona, vivo en Arica, pero vine en representación de mi mamá y un grupo de vecinas de la comuna de Camiña. Lo principal fue primero recibir mucha información, no solamente porque nosotros veníamos por Compost con esa inquietud y recibimos mucha información de los programas y los planes Basura Cero. Mi nombre es Claudio Cuevas, soy de la comuna de Alto Hospicio, Iquique, soy representante de una agrupación social y cultural Caminos de Esperanza. Estas instancias son súper reconfortantes y uno puede también hacer vinculaciones y donde también uno puede conocer otras realidades de otras comunas. Un tremendo aprendizaje para nosotros como mujeres y también yo creo que para poder apuntar a tener una relación más cercana y más responsable con nuestro entorno. Un súper buen indicador que hayan participado más de 350 personas en la postulación. Creo que habla un poco del interés que hay en general sobre estos temas. Ya no parecen tan etéreos, ¿no? Tan abstractos, sino más bien parecen algo práctico. Creo que dentro de las cosas más valiosas que consideré de la academia es básicamente cómo es que nuestra propia existencia afecta al medio ambiente, cómo es que la cadena productiva tiene responsabilidad en la afectación del medio y también un poco cómo estamos desvinculados con los demás. Y con los demás me refiero con la naturaleza, entendiendo que somos todos parte de un mismo sistema. En la visita aquí a Melipeuco se nos abre mucho la mente en el sentido de que el proyecto sí es viable, y también te da muchos conceptos que uno no manejaba, muchos porcentajes que tampoco uno no maneja, y ahora con estas 6 clases maravillosas y terminar acá en Melipeuco y verlo en sitio que puede funcionar es una motivación de verdad súper importante, y sé que ahora con esto me voy con toda la información para transmitir a las chiquillas y que de verdad se puede.